Cuando iba al colegio, las matemáticas, la física, la química, todo aquello relacionado con las ciencias me apasionaba, así que decidí estudiar una ingeniería. En concreto elegí ingeniería química, pero la realidad es que no sabía hacia qué sector iba a dirigirme en un futuro. Sí que es cierto que a medida que pasaban los años me iba dando cuenta de cuáles eran las asignaturas que más me llamaban la atención, y es así como descubrí que todo lo relacionado con el mundo del agua y del medio ambiente me apasionaban, y ahí es donde fijé mi objetivo. Me empecé a involucrar en proyectos de hidráulica para ir aprendiendo cada vez más sobre este apasionante mundo y poco a poco, sin darme cuenta, así es como fui focalizando mi futuro profesional. Una vez finalizados mis estudios, tuve la suerte de poder incorporarme a la plantilla de Hidracua, la empresa del Grupo Suez que opera en la Comunidad Valenciana, y es aquí donde realmente me he desarrollado a nivel profesional. El proceso de descubrimiento no es algo espontáneo e inmediato que surja un día. Ojalá fuera un proceso tan sencillo y simplemente tuviéramos que sentarnos y esperar a que nos viniera esa inspiración, que nos hiciera ver hacia dónde tenemos que dirigir nuestro futuro profesional y que además fuera la decisión más acertada de nuestras vidas. No es así. Somos las personas mismas las que tenemos que ser las promotoras y las impulsoras de este proceso. Tenemos que tener la mente muy abierta y tenemos que tener muchas ganas de investigar y de arriesgar. Por ejemplo, yo estudié para ser ingeniera y he ejercido como tal hasta hace 5 años. Hace 5 años en Hidracua me propusieron ocupar el cargo de gerente, en el que estoy actualmente. En ese momento yo estaba trabajando con una reducción de jornada por maternidad y la verdad es que la propuesta me descuadró un poco. Pero estuve dándole unas vueltas y pensando, bueno, ¿qué cualidades se pueden necesitar para cubrir ese puesto? Y vi alguna de ellas en mí misma. Y además me di cuenta que la empresa me apoyaba. Veían en mí a una persona con capacidades para cubrir esa necesidad. Así que pensé, ¿por qué no? Vamos a enfrentarnos a ese reto. Creo que es muy importante que tengamos la mente muy activa, que tengamos una actitud joven, dinámica, muy constructiva, pero sobre todo muy abierta. Abierta para desmontar nuestros propios esquemas cuando se nos ponga delante un reto para el que no estábamos preparados o que no teníamos previsto. Y tenemos que ser capaces sobre todo de reinventarnos para poder defendernos y poder avanzar frente a esos retos precisamente. Vivimos en un contexto en el que todo viaja a grandísima velocidad. Hay muchísima competitividad y mucha incertidumbre, especialmente en los momentos que estamos viviendo ahora. Pero esta situación es una realidad y no tiene que darnos miedo, no tiene que asustarnos, todo lo contrario. Tenemos que ser positivos y tenemos que ver en las dificultades oportunidades, que siempre las hay. Hoy en día tenemos al alcance de la mano numerosas herramientas para estar al día de lo que está sucediendo en el mundo, pero sobre todo tenemos que estar atentos y escuchar cuáles son las necesidades de nuestra sociedad. Y tenemos que ser capaces de aportar soluciones diferenciadoras. A día de hoy, cuando pienso en mi trabajo, pienso que realmente estamos haciendo algo importante por la sociedad. En primer lugar, porque desde Hidracua, como empresa medioambiental, creemos firmemente que las acciones que estamos llevando a cabo están contribuyendo a crear una sociedad más sostenible, más eficiente, más respetuosa, y con eso vamos a contribuir a lograr un mundo mejor. Y en segundo lugar, personalmente, como mujer, como madre, como ingeniera y como gerente, creo que las mujeres tenemos que demostrarnos que sí que se puede, que no hay límites si no nos los ponemos nosotras y que podemos alcanzar nuestros objetivos. Así que quiero mandaros un mensaje a todos y a todas de mucho ánimo. Vivimos en una sociedad donde aún quedan muchísimas cosas por hacer. Es muy importante que incorporemos nuevas mentes que aporten y construyan la sociedad del futuro. Muchas gracias.